Bienvenidos a Cusco, una ciudad que muchos conocen por su historia milenaria, por ser la puerta de entrada a Machu Picchu y por sus impresionantes ruinas incas. Pero hoy no estamos aquí para contarles la típica historia de la ciudad. Este viaje no será sobre los monumentos, sino sobre las conexiones humanas y las historias que encontramos en el camino. Queríamos disfrutar de Cusco de una manera diferente, viviendo el presente y descubriendo lo que realmente significa estar aquí. No sé si recuerdan que hace un tiempo dejamos de subir videos. Bueno, fue porque Cusco, o no, las personas que conocimos en Cusco nos atraparon y nos dejaron encantar con el mismísimo presente. Disfrutar de encuentros, relajar y silenciar la mente, conectar con el viaje que poco a poco se fue convirtiendo en vida. Hoy conocerán a unos amigos, viajeros que recorren y recorrieron el mundo en su motorhome. Nos abrieron las puertas de su casa sobre ruedas para compartir sus experiencias, sus aprendizajes y por supuesto un buen rato en esta mágica ciudad. Así que acompáñennos en esta aventura por un Cusco menos conocido, lleno de amistad, libertad y descubrimientos inesperados. Porque al final del día no se trata solo de los lugares que visitamos, sino de las personas que encontramos en el camino. Buenas, ¿cómo están, gente querida? Nuevo día en las rutas de Perú. ¡Qué hermoso país! Por favor. No, su gente, lo amable, lo buena onda, no sé cómo describirlo, lo bueno que es el peruano, la peruana. Todos nos reciben con una sonrisa, Sí. nos preguntan cómo estamos, si necesitamos algo. No, la verdad que impresionante, no solo la gente, sino los paisajes. Sí. Sentimos que tenemos las montañas como arriba de la cabeza, o sea, literal. Es un paisaje que no podemos creer de lo lindo. Esperamos que hayan podido ver el video anterior, no se lo pueden perder porque realmente la montaña a la que subimos no tiene explicación. Los colores, la altura, las vistas, la ruta que hicimos, impresionante, así que si no lo vieron, vayan a verlo. Pero bueno, el día de hoy nos van a acompañar rumbo hacia Cusco. Que está faltando muy poquito, debemos estar a unos 20 kilómetros de Cusco. Estuvimos viendo anoche y hoy dónde podemos parar, estudiando un poco, hay overlander, hay algunos temas también de que no los dejan parar muchos días porque bueno, molesta un poco al tránsito, así que vamos a ver dónde nos quedamos. Capaz que probamos 2 días cerca de una plaza o después nos vamos a algún camping. La idea va a ser relajar un poco y poder estar por lo menos en un lugar familiar de camping con otros motorhomes. Vamos a mostrarle un poquito de Cusco. Vamos a mostrarles un poquito de la ruta hacia Cusco. Hay más, ahí. ¿Qué es eso? Acá. Ah, está lleno. Bueno, estamos ingresando a Cusco y lo primero extraño que nos estamos encontrando son esas vitrinas, o no sé cómo se le dice, es como una especie de cuero, no sé, quiero averiguar qué es eso. Como una gran galleta. Pero en todos lados, mirá. Ah, no. Acabamos de entrar a Cusco y nos encontramos con la primera cosa extraña que vemos. Si alguien sabe qué es esa como galleta gigante que está en esas vitrinas, que me lo ponga ahora en los comentarios porque no tenemos ni idea qué es. Si es galletita, si es cuero, si no sé. Ya lo voy a averiguar, pero si alguien lo sabe, que lo ponga ahora en los comentarios. La historia en Cusco comienza así. Entramos a la ciudad y lo primero que hicimos fue averiguar si recargaban garrafas de gas argentino. Muy bien. Dice que están todos los días, menos los domingos, hasta las 3 de la tarde. Ok. Y que tiene que ver el estado de nuestro pico, pero que sí que carga. Ah, muy bien. Bueno. Sigamos usando la garrafa hasta donde dé y antes de irnos la cargamos porque está fácil. ¿Qué mates me tomaría? ¿Qué mates? Ahí te veo. Hicimos compras y seguimos camino. Como muchas veces se nos hizo tarde y cruzamos la ciudad en medio de la noche. Al día siguiente nos dio la bienvenida al camping Pizza, nuestro nuevo amigo perruno, que andaba suelto por el lugar entre miles de motorhomes de todo el mundo. Hola, Pizza Bebé. Otra vez me venís a interrumpir mi horario laboral vos para darme amor.
Claro que no nos tardamos mucho en salir a pasear por las callecitas cusqueñas y nos encontramos con una celebración a puro color en la plaza de armas del centro de la ciudad. Nos quedamos horas mirando los bailes típicos y apreciando la belleza de la arquitectura. Esta ciudad está rodeada de montañas y misterios, de caminos que alguna vez sostuvieron el peso de un imperio que, más allá de su pasado glorioso, aún hoy su magia sigue viva. Un cruce de tiempos donde la historia no se cuenta, se siente. Aquí, el pasado no quedó atrapado en los libros. Se mezcla con la vida cotidiana, con el aroma en los mercados, con los pasos de los viajeros que llegan en busca de algo más que ruinas y postales. Por la noche, tuvimos una cita en la pizzería al horno de barro más antigua de la ciudad. Para terminar a todas luces con el show de los castillos de paja, una celebración típica de Cusco. Como ya se habrán dado cuenta, contar la historia de los lugares no se nos da tan bien, pues para eso existen los manuales. No vinimos a ser turistas, vinimos a vivir, a conocer lo que se nos cruce por nuestro paso a través de quienes recorran a otro ritmo, con otro propósito. Viajando sin prisa, sin mapas fijos, dejando que las ciudades o los pueblos nos muestren lo que realmente tienen para ofrecer. Creemos que Cusco fue especial porque encontramos aquí algo más que un destino. Encontramos un punto de encuentro o más bien un refugio en el camino. Hoy no les voy a contar la historia de Cusco. Hoy les quiero presentar a ellos, Jime y Juan. Una pareja de viajeros que a bordo de un Fiat 500 fueron y vinieron y como no les fue suficiente tremenda aventura, redoblaron la apuesta con este motorhome hermosísimo hecho por ellos mismos. Y también quiero presentarles a ellos, Manu, Loli y Amapola, los compañeros de Pix. Una familia que ya nos inspiraba desde hacía muchísimo tiempo y que hoy tuvimos la fortuna de conocer y de llevarnos para siempre en nuestros corazones. Pero mejor que hablen ellos, ¿no? Antes de que se nos vacíe todo el barrio Van Life, vamos a conocer a Pasajeros del Infinito, que los tenemos acá de vecinos. Y miren lo que es este mural hermoso que tienen los chicos en la camioneta. No, es demasiado lindo. Hola Juan. Buenas. Buen día. Iniciando el día. Vamos a invadir tu casa un ratito. Yo quiero decirles que la voy a conocer con ustedes. Hola Jime. No, la voy a conocer con ustedes porque esta casa todavía no entré. Adelante. Chicos, qué hermosura. Sigan. Se sigue sumando gente al baile. El Van Tour para todos. Permisito. Qué lindo. Yo soy Jimena, de Mar del
Plata. Yo soy Juan, colombiano. Bueno, nosotros somos viajeros. Este es nuestro segundo proyecto de viaje. Primero hicimos un viaje desde Mar del Plata hasta Estados Unidos en un Fiat 600, un viaje que duró casi 4 años. Después con la pandemia llegamos a Mar del Plata, que es de donde es Jime. Estuvimos 4 años y medio viviendo ahí y con el sueño siempre de hacer algo más cómodo, más grande, etcétera, para seguir viajando, que es lo que nos gusta. Y encontramos esta camioneta que era una ruta escolar y la transformamos todo el 2022-2023 en nuestra casita viajera. Un Fiat Ducato 2006. Ahora estamos viajando desde Argentina, salimos hace casi 2 meses, llegar a Colombia en mediados de diciembre para pasar las fiestas con mi familia. Pan tour, ¿empezamos por la cocina? Dale. Bueno, cocinita con 2 hornallas y horno, nos encanta, lo usamos un montón. Ahí abajo hay mueble para guardar cositas, con todas las ollas y las cosas. Ah, súper profundo. Sí, enorme, es todo eso. Bien. Esta es una mesita que vos la podés extender, a cocinar te queda mesada. Muy bueno. Sirve de barra cervecera para afuera también. Muy bien. Esta es la parte que a mí más me gusta, esta ventanita es como que elegimos la camioneta por esa ventana en realidad. Muy lindas las cortinitas. Heladerita, ahí abajo, acá también otro cajoncito con los cubiertos y acá tenemos el baño. Clave el baño. Tenemos baño en los motorhomes. Tenemos baño. ¡Wow! Bueno, es chiquita pero tiene todo, tiene inodoro, acá está el calefón, ducha. ¿Qué tiene la ducha? Esa es una ducha que ahorra agua. Nosotros tenemos todo lo que son aguas grises, ducha y lo que hacemos acá de lavar los platos. Ese agua va al inodoro, entonces ahorramos un montón de agua con eso. Ah. O sea, no usamos el agua limpia para tirar la cadena del inodoro. Excelente. Sino que esa agua se recicla. Y esa ducha tiene un porcentaje de ahorro, es decir, sale el agua con mucha presión, pero es poca cantidad. Entonces, lo bueno es que ahorramos. Muy buena. 60%. Muy La buena. hicimos así corrediza porque nos parecía más cómodo, porque si nosotros abrimos la puerta entera, era como que siempre cortabas el paso. En cambio así, Esta distribución no la vi nunca porque No. tienen paso hacia la cabina, que Sí. está buenísimo, pero y tienen la cocina como de este lado. Por lo general las cocinas están de este. lado. Sí. Así Bueno, que acá tenemos el comedor. Comedor con mesa, acá vos podés elegir sacar una. Cada mesita tiene su cajón donde guardamos nuestras cosas de la computadora, los cargadores. Ah, no, chicos, está totalmente pensado todo. Sí, la pensaba. Vos podés abrir las dos. La Está hicimos con un amigo. un amigo, Mati, está en Mar del Plata. Y la cama. Y la cama fija. Algo que Sí, priorizamos como ustedes es tener la cama fija, porque una cosa es irte 15 días y armar y desarmar la camita, divino. Sí. Pero cuando pasás un buen tiempo, llega un momento en que dormís en el piso con tal de no. Excelente. Eso es una de las grandes cosas por las cuales nosotros cambiamos nuestro motorhome en vez de desarmarlo por completo y volverlo a armar, que fue lo que hicieron los dueños actuales de nuestro motorhome anterior. Era esto, que teníamos cama y teníamos mesa y era un lío todos los días porque sí, para un Sí. fin de semana está perfecto, pero para después vivir, Es un este montón. layout Es espectacular. ¿Y esto es ropa? Esto es todo ropa, mueblecitos de ropa. Díganme la verdad. está así de ordenada y hermosa la casa todos los días porque está... Casi siempre, la verdad. Wow. Lo mantenemos Lo tratamos más. de mantener porque la regla es un espacio chiquito y cualquier cosa que vos dejes así. Pero bueno, cuando estamos trabajando con las computadoras, los cargadores, mientras tanto cocinando, ahí no. Porque las motorhomes se ordenan muy fácil y se desordenan Sí, muy sí, fácil. rapidísimo. Y la biblioteca con los libritos y las cosas, que es algo que también queríamos tener. Totalmente enamorada. Es muy, muy, muy hermosa. Chicos, los felicito de verdad. Gracias. Es una casa hermosísima. Como te mostramos atrás también tenemos espacio de guardado, ahí están los tanques. El tema de los tanques es tenemos 3 tanques, 2 de 70 litros cada uno, que es uno de aguas negras, otro de aguas grises, que el de grises alimenta el de las negras, y tenemos un tanque de agua limpia de 180 litros, que más o menos dura para 5 días. Sí, una así, semana, darnos 1 o 2 baños. Bueno, muchas gracias chicos por abrirnos las puertas de su hermosa casa. Miren lo que es esto. Muchísimo gusto. No. Ahora vamos a ver afuera. Vamos. Bueno, este es un arte que nos hicieron unos amigos muralistas, específicamente basado en nuestra personalidad y en lo que a nosotros nos gusta más, que es la naturaleza. Entonces es como toda una representación de montaña que empieza, digamos que en el borde de la camioneta y le da toda la vuelta. Me encanta porque está combinado el exterior con el interior. Es como todo muy hermoso.
quiero confesar que a los chicos los sigo desde hace millones de años, porque antes viajaban en un fitito. Gente, un fitito. De un fitito se transformaron cual evolución de Pokémon a su motorhome. ¿Y cómo tiene nombre? Mutkina. Mutkina. ¿Y qué significa? En Diaguita significa aroma de montaña. Excelente. Sí, lo encontramos ese nombre en Justo una el día que la excursión. compramos, que nos la entregan, la camioneta, nosotros habíamos viajado a Salta y estábamos con una chica de la comunidad de Aguita que nos estaba haciendo un recorrido por el lugar y nos contó que se llamaba Mutkina. Cuando le preguntamos qué significaba, nos dijo aroma de montaña y fue como... Todo encuadró perfecto. Bueno, ahí tienen el proyecto de Jime, que es Yoga en el Camino. Es una de las formas en la que ellos se sustentan, así que para la gente que pregunta de qué se sustenta la gente que vive en viaje, hay 1.000.000 de formas y esa es una. Y del otro lado, tiki tiki, vamos rápido. Pasajeros del Infinito. Y ahí van a poder ver al Aceituna, que es bastante particular viajar en un fitito, así que ahí van a poder ver toda la historia anterior de los chicos. Bueno, muchas gracias. Jime. Gracias a ustedes. Gracias por invitarme a tu casa. Ahora tenemos que conocer la de ustedes. Sí. Sí, primero la tengo que ordenar porque esta estaba demasiado ordenada. Y acá están Amapola. ¿Me vas a mostrar tu casa, Amapola? Sí, es el otro proyecto de viaje que tenemos de vecinos. Y vamos a tener una anfitriona de lujo. ¿Me mostrás tu casa? El proyecto de los chicos es muy hermoso. Van haciendo conciertos de poesía y música por el mundo. Y como ven, viajan en familia. Y con pizza. Hola, pizza. Hola, hola. Hola, Loli. ¿Le vas a hacer vos? El Van Tour. Bienvenidas a Luz. Permiso. Permiso. Wow, esta casa sí que es grande, ¿eh? Está totalmente ordenada. ¿Está totalmente ordenada? Mi casa no está tan ordenada como esta. Contame, a ver, ¿cuál es la cocina? Y la heladera que tiene un montón de frutas. Es enorme tu heladera. Acá que tenemos Un horno un horno para hacer qué cosa. para cocinar toda la comida que queremos. ¿Qué más tiene tu casa? El especiero para tus pócimas mágicas. Ah, wow, tenés ahí un escondite secreto. Y la pócima mágica más mágica del mundo. ¿Eso pica? ¿No? Eso no es para comer, es para hacer cosas. Ah, excelente. ¿Me mostrás tu baño? Ok, Mirá lo que es esa tina. y mira mi cama. Los chicos acá tienen baño seco, que también es otra opción. Súper interesante. La nueva. Esta es tu cama nueva. ¿Dónde estaba tu cama antes? Ahí estaba la cama de Amapola, que ahora lo transformaron en armario. Y como Amapola creció, tenemos acá una cama super king gigante. Y esto se hace cama. Ah, para los invitados. La mesa se baja y acá ponemos una madera que para si alguien tenemos para hacer un pijama party se puede quedar a dormir o no. Nos quedamos. Sí. ¿Pijama party? Puedo invitar. Con- Puedo invitar a ¿Querés contarnos cómo te llamás? Porque no te presentaste para la gente. ¿Cómo te llamas? Poppy. ¿Y te gusta qué? ¿Qué te gustan? ¿Los qué? ¿Qué banda de música te gusta? Mostrarles. Dale, Eli. Esta. ¿Cómo se llaman? Flu Flu. Esa es la canción. Favorita de este tiempo, ¿no? Pero la banda... Esa es. Esta. Los Rolling Stones. Yo me llamo Dolores. En realidad Juanita, no mentira. Mi pulsera de nacimiento dice Juanita. Mi papá me lo cambió a los 3 días. No, bueno, me llamo Lolita y nosotros viajamos en este bus. Antes viajábamos en una van en la que hicimos Alaska, Argentina. Y cuando llegamos a la Argentina, ¿qué pasó? Llegué embarazada. Hicimos un upgrade, vendimos la van y compramos con el mismo dinero que vendimos la van, exactamente igual, compramos este bus. Y lo restauramos, lo customizamos, lo volvimos una cabañita, lo armamos nosotros. Yo siempre digo que mucho el crédito no me lo puedo llevar porque estaba embarazada, así que medio que yo estaba en modo Matilda, como dirigiendo la obra y Y estas
Frida Kahlo. Un artista, ¿como quién? Como yo. ¿Como vos o como mamá? Las dos somos artistas. Ah, muy bien. Sí, ella hace unos dibujos espectaculares que me llevo un cuadrazo para mi heladera. ¿O no? Sí. Como les contaba desde afuera, Loli y Manu son artistas, otras personas a las que seguíamos hace muchísimo tiempo y nos inspiraban muchísimo, no solo a viajar, sino a un montón de otras cosas hermosas. Si quieren chusmear pueden ir a sus redes sociales, pero quiero que me cuente Loli a qué se dedican, que es otra de las tantas formas para solventar los viajes. El título más lindo que me dio la vida es ser mamá, pero también tengo mis otras pasiones, que es escribir. Escribo, hemos publicado 4 libros, una trilogía y un cuarto libro que es para las infancias y los adultos y adultas que tienen ahí a su niña y su niño interior para revisar y para abrazar. Y bueno, estamos laburando en un 5.º libro. Manu es músico. Bueno, tenemos coro. Yo les hablé de la profesión. Y la más esposa del mundo. Escribo, me gusta escribir, es mi canal propio de difusión donde logro entenderme, donde no logro entenderme muchas veces, pero siempre está, mi diario siempre está disponible para mí, es mi mejor amiga la escritura, es donde yo me logro encontrar, así que imagínense que este bus, el tipo de vida nos ha dado la gracia de poder vivir siempre inspirados. Manu tiene publicado no sé cómo se dice, a disposición de ustedes en Spotify, tenemos un disco de poesía y música y hacemos conciertos de poesía y música alrededor del mundo. Ahora estamos justo en una pausa porque estamos entregados 100% a la paternidad y a hacerle vivir a ella el viaje, pero bueno, tengo mis círculos de escritura donde nos conectamos con muchas mujeres y varios proyectos. Hermoso. Hermoso, hermoso. Miren qué lindo. Ahora vamos a hacer un recorrido sin el coro de Amapola. Ahí está pizza. Yo soy muy toc del orden y en un motorhome el orden es esencial, así que tenemos todos ahí baúlcitos. Siempre el lugar de guardado es como imprescindible, así que cada recoveco que uno encuentra acá puede hacer un cajón. Una barrita de vinos. Miren qué linda esa canilla, ¿no, chicos? Es la vedette de la casa, el espejo de mi abuela Betty. Hay muchas reliquias familiares que nos acompañan en el viaje, más allá de la familia que siempre está ahí aguantando y cuestionando, nunca dejan de cuestionar. Es muy, muy hermosa su casa. Gracias, Loli. No, gracias a ustedes y bienvenidos siempre que quieran. No, ahora estamos en la despedida porque ¿a dónde nos vamos? ¡A un viaje de chicas! A un viaje de chicas a Machu Picchu, nos vamos solas. Así que eso tiene el viaje. El viaje del viaje. Gracias por haber venido a nuestra casita. Los queremos y nos vamos a ver pronto. Chao, Piscín. Es nuestra realidad, brilla el horizonte, vamos a explorar nuestras aventuras, nadie va a parar. Tributo a la vida, caminos sin fin, risas y paisajes, todo por vivir. Cumbres y desiertos, ríos sin razón, todo lo que vemos es nuestra canción. Cada paso cuenta, cada amanecer nos lleva a lugares que aún hay que ver. Tributo a la vida. Estamos preparados. Son las 4:30 de la mañana. Nos estamos yendo a Machu Picchu. Vamos a hacer el Salcantay Trek. Acompáñennos.
sin fin, risas y paisajes, todo por vivir. Un besito dando 18, vamos a explorar nuestras aventuras, nadie va a parar. Tributo a la vida, caminos sin fin, risas y paisajes, todo por vivir. Cumbres y desiertos, ríos sin razón, todo lo que vemos es nuestra canción. Cada paso cuenta, cada